tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico, como siempre, a través de la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y si me permite, comenzamos con los titulares del día de hoy. En América Latina, Brasil progresa en la lucha por la reducción de la jornada de trabajo. En contexto, veremos cómo los elevados precios del combustible logran que los vehículos eléctricos desplacen a los motores de combustión. Y en nuestro bloque 360, en Estados Unidos, un jurado federal declaró que el conglomerado Live Nation opera ilegalmente como un monopolio. De esto y más hablaremos en esta emisión. Como le adelantaba, avanza en Brasil la lucha por la reducción de la jornada de trabajo en los proyectos que ponen fin a la escala laboral donde se trabajaban 6 días y se descansa, o se trabajan 6 días y se descansa solo uno. Revisemos cómo se desarrolló la marcha de la clase trabajadora que reunió en Brasilia a miles de ciudadanos que exigen que el Congreso apruebe esta reivindicación histórica. Nuestro corresponsal André Vieira nos comparte los detalles. André, adelante. Más de 37 millones de trabajadores en Brasil tienen una jornada laboral superior a 40 horas semanales, lo que representa el 74% de los empleos formales, según el gobierno nacional. De estos 14 millones cumplen la escala 6x1, lo que significa un solo día de descanso por 6 días trabajados. Manuela Ferreira es graduada en publicidad, pero trabaja en el mercado de baterías bajo este régimen laboral. Yo creo que esa jornada 6x1 es dura, muy sacrificada. El trabajador casi no tiene tiempo para estar con la familia. Ahora, en 2026, año clave para el futuro del país, con elecciones previstas para octubre, el gobierno del presidente Lula da Silva envió el martes al Congreso Nacional un proyecto de enmienda a la Constitución para acabar con esta escala 6x1. Yo trabajé en jornadas de 6x1 durante 5 años de mi vida. Sé muy bien lo que es eso, incluso sin hijos. Yo sufría solo porque tenía un día para mí. Entonces me imagino cómo es la vida, sobre todo de las mujeres que son madres. Este miércoles, miles de ciudadanos de las 5 regiones del país participaron en Brasilia en la marcha de la clase trabajadora, que tuvo como objetivo principal presionar al Congreso Nacional para que aumente el tiempo de descanso de los trabajadores. La actividad fue organizada de forma unificada por las centrales sindicales. Mientras se realizaba la movilización, la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de los Diputados comenzó a analizar los proyectos que ponen fin a la escala 6x1, pero la oposición bolsonarista pidió vistas del proyecto, lo que postergará esta primera decisión por lo menos 2 semanas. 3 proyectos están en análisis en el Parlamento. El presentado por el gobierno de Lula reduce de 44 a 40 horas semanales y garantiza 2 días de descanso por cada 5 días trabajados. Otro presentado por la diputada Erika Hilton reduce de 6 a 4 el número de días trabajados por semana. Y un tercero presentado por el diputado Reginaldo Lopes fija en 36 horas semanales el límite de la jornada laboral. Esta tarde, el presidente Lula da Silva recibió en el Palacio de Planalto una comisión de líderes de las centrales sindicales que le entregaron un documento con 68 exigencias hasta 2030. El mandatario reafirmó la disposición de su gobierno frente a esta reivindicación histórica
por la reducción de la jornada laboral. A luta não termina com isso, a luta começa com isso. La lucha no termina por eso, la lucha continúa por eso. No sabemos qué va a pasar en el proceso electoral, no lo sabemos. Pero pase lo que pase, ustedes no pueden abdicar de la sagrada responsabilidad de luchar, luchar y luchar. Los congresistas ahora tienen el desafío de unificar los proyectos presentados y enfrentar el lobby de los empresarios, que resisten a la idea de que sus empleados tengan más tiempo libre. Será una dura batalla en un parlamento dominado por la derecha, pero en un año electoral, oponerse a la reducción de la jornada laboral puede pesar en el cálculo de votos. André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. Gracias, André. Le comento ahora sobre la transición energética en Uruguay, ya que está dejando huellas visibles en el sector minorista de combustibles. El paisaje energético de Uruguay está cambiando. De acuerdo con la Unión de Vendedores del Combustible Nafta, existen zonas clave del país en donde la venta de gasolina ha caído hasta en un 20%. Esto debido a la evolución de los vehículos eléctricos. Este avance de la electromovilidad ya está golpeando con fuerza en el área metropolitana. Estados como Montevideo, Canelones y Maldonado han sido los más afectados por la situación. Daniel Sanguetti, presidente de la gremial, confirmó que ciertos puntos de venta han visto desplomarse su comercialización de nafta en una quinta parte. Asimismo, el sector abre un debate profundo sobre la equidad tributaria, cuestionando que los combustibles fósiles cargan con una estructura impositiva robusta. La electromovilidad goza de amplias exenciones desde la UNVENU. Los vendedores de nafta sostienen que la movilidad eléctrica ha alcanzado un nivel de madurez suficiente para empezar a competir sin las ventajas fiscales actuales, buscando lo que denominan igualdad de condiciones para asegurar la sostenibilidad de las estaciones de servicio tradicionales en este nuevo escenario. Por otro lado, el gobierno de Ecuador firmará la recepción definitiva de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair tras un acuerdo con la constructora china Hydro, que pone fin a años de disputa por más de 7.600 fisuras estructurales. Este nuevo acuerdo establece que la constructora pagará $200 millones y su matriz, Power China, se encargará de reparar y sustituir los equipos defectuosos. Además, el Ejecutivo prevé adjudicar a la empresa china la operación y mantenimiento de la central por 25 años mediante un contrato anual de $46 millones. Por otra parte, la hidroeléctrica, que aporta hasta el 30% de la energía del país, enfrenta el riesgo externo de la erosión regresiva del río Coca para proteger la captación de agua, la principal fuente de generación del país. El gobierno inauguró recientemente un dique de $19 millones destinado a frenar este proceso erosivo. Es importante mencionar que Ecuador es electrodependiente y enfrentó un conflicto con Colombia, su principal proveedor, que suspendió la venta de electricidad luego de que el gobierno ecuatoriano elevara los aranceles a este país al 100%. Le cuento ahora que Nicaragua consolida su ruta de crecimiento para este año 2026. El país mantiene una economía ascendente respaldada por el excelente arranque dinámico en sus principales sectores productivos. Según un informe emitido por Perspectivas Macroeconómicas, el país mantiene una estabilidad sólida debido a su desempeño económico de 2025, que les arrojó con un crecimiento del 4,9% en las bases económicas. Durante el primer mes del año, el índice mensual de actividad económica registró un repunte interanual del 6,4%, impulsado principalmente por el dinamismo de los servicios, la minería y la industria, o mejor dicho, una industria de la construcción que no detiene su marcha. En cuanto a la tasa de empleo formal, reporta más de 8.700 nuevos afiliados al sistema de seguridad social en lo que va del año. Finalmente, el sector externo también se fortalece mediante las exportaciones de mercancías y zonas francas en su crecimiento, con un 53,5% en enero, lo que ha llevado a revisar al alza el superávit de la cuenta corriente. Este flujo positivo, sumado a la llegada de inversión extranjera directa, garantiza que la balanza de pagos de Nicaragua se mantenga en terreno positivo, proyectando un superávit hasta del 6% del Producto Interno Bruto.
Le cuento ahora que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, visitará próximamente México para participar en la segunda ronda de conversaciones sobre la relación del Tratado Comercial de Norteamérica, el llamado TEMEC. El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, informó que Greer llegará el domingo por la noche y trabajará con el equipo mexicano durante toda la jornada de lunes, donde también será recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante las sesiones se revisarán sectores estratégicos como el acero, aluminio, la industria automotriz y el sector agropecuario, además de abordar las reglas de origen y la sustitución de importaciones. Asimismo, este encuentro dará continuidad a la reunión del mes pasado en Washington, en donde ambos países acordaron buscar mecanismos para aumentar la producción y el empleo manufacturero. Pese a las políticas arancelarias y la incertidumbre generada por las declaraciones de Donald Trump, el gobierno de México ha insistido en la significativa integración económica de las tres naciones, que la gran mayoría de las exportaciones continúan operando bajo el tratado sin aranceles. Con esta información llegamos al momento de hacer una primera pausa, pero al volver en contexto, veremos cómo los elevados precios del combustible logran que los vehículos eléctricos desplacen a los motores de combustión. Vuelvo con todos los detalles. Le cuento ahora sobre la economía de bolsillo, que está logrando lo que años de retórica ambiental no pudieron, que es desplazar definitivamente al motor de combustión. Esto gracias a los vehículos eléctricos, pero para conocer detalles, le invito a ver conmigo los siguientes detalles. Según los últimos datos de Verivox, una de las principales plataformas alemanas e independientes de comparación de precios y servicios, operar un vehículo eléctrico es hoy hasta un 67% más económico que la gasolina y un 53% más que el diésel. Con una tarifa media de 31.2 céntimos por kilovatio hora, el costo para recorrer 1000 kilómetros se ha desplomado a solo 53 euros, frente a los 160 euros que exige un vehículo tradicional. Esta brecha de ahorro, superior a los 100 euros mensuales por usuario, está reconfigurando el flujo de efectivo en los hogares y la rentabilidad de las flotas comerciales. Este fenómeno financiero coincide con un hito histórico en la infraestructura global. Ya para abril de 2026 se alcanzan los 116 millones de vehículos eléctricos en circulación a nivel mundial, según las proyecciones actualizadas de la firma líder en investigación y consultoría tecnológica y de información, Gartner. A pesar de la reducción de subsidios en mercados clave, el parque automotor electrificado ha crecido un 30% respecto al año anterior, impulsado por una caída en el precio de las baterías y la búsqueda de refugio ante la volatilidad del petróleo. Aunque la carga pública sigue siendo más costosa, el acceso a estaciones domésticas o solares garantiza una ventaja económica que, según los analistas, persistirá debido al retraso con el que los precios eléctricos reaccionan a las crisis energéticas. En 2026, la decisión de compra ya no se basa en la teoría ecológica, sino en una realidad matemática, ya que el auto eléctrico es, hoy por hoy, la herramienta financiera más sólida frente a un mercado de combustibles fósiles impredecible. El almacenamiento de energía ha pasado de ser un lujo experimental a convertirse en el motor de la transformación industrial y logística global. Hoy la competitividad de las empresas depende de la gestión energética en vehículos eléctricos y centros de distribución inteligentes. Esta evolución, que inició con baterías de plomo y avanzó hacia el ion litio, vive ahora una revolución con las baterías de estado sólido que permiten cargas en 15 minutos y las de flujo para almacenamiento a gran escala. Asimismo, los supercondensadores agilizan
la operación de robots y montacargas, mientras el reciclaje avanzado recupera hasta el 95% de materiales críticos como litio y cobalto. En definitiva, dominar la energía almacenable no solo reduce costos y emisiones, sino que define quién liderará la movilidad y la logística del futuro. Pero la transición global hacia la movilidad eléctrica ha desencadenado una transformación estructural que trasciende, mejor dicho, lo ambiental para impactar directamente el corazón de las finanzas públicas internacionales. ¿Quiere ver a qué me refiero? Vea el siguiente material. Según un reciente estudio que abarca datos de 168 países, la erosión de los ingresos por impuestos a combustibles fósiles alcanzó una cifra crítica de 920.000 millones de dólares en 2023, marcando el inicio de un déficit fiscal sistemático para los gobiernos que dependen históricamente de la recaudación por gasolina y diésel. Este fenómeno presenta una disparidad económica alarmante, ya que los países de bajos ingresos son los más vulnerables, debido a que estos gravámenes representan una proporción significativamente mayor de su presupuesto total en comparación con las economías desarrolladas. Mientras las naciones de ingresos altos poseen la capacidad institucional para diversificar sus fuentes tributarias, las economías emergentes enfrentan el riesgo de crisis de deuda y déficit presupuestarios, limitadas por una baja capacidad administrativa para implementar reformas fiscales complejas con la rapidez que exige el ritmo de electrificación. Ante la urgencia de financiar infraestructura vial y servicios esenciales, el debate económico global se desplaza hacia modelos innovadores como tasas por kilometraje recorrido, gravámenes específicos a vehículos eléctricos y reformas tributarias integrales. Para América Latina, aunque la adopción es temprana, el reto es doble, ya que debe fomentar la transición mediante incentivos fiscales sin comprometer la sostenibilidad presupuestaria. El éxito de esta transición dependerá de la capacidad de los estados para equilibrar la descarbonización con los marcos tributarios flexibles que garanticen la inversión pública en un mundo con transporte cada vez más electrificado. Las exportaciones de vehículos eléctricos chinos se han consolidado como un fenómeno clave en la transformación automotriz global. China ha pasado de ser un exportador masivo gracias a una planificación estratégica a largo plazo y al control total de la cadena de suministro, desde el procesamiento de materias primas hasta la fabricación de baterías. Esta integración le permite reducir costes, mejorar la eficiencia y acelerar los ciclos de innovación tecnológica, superando en velocidad de desarrollo a sus competidores. Actualmente, los fabricantes chinos expanden su presencia más allá de Europa, apuntando a mercados emergentes en América Latina, el sudeste asiático y África, con modelos asequibles y adaptados a las necesidades locales. Más que solo exportar unidades, la estrategia de China incluye inversiones en infraestructura y plantas de producción en el extranjero, liderando además en áreas como la digitalización, conectividad avanzada y mejora continua de la densidad energética de las baterías. Le cuento ahora que la transición hacia vehículos eléctricos representa tanto una oportunidad como un reto para el sector laboral a nivel global. Según el informe de World Resources Institute, la fabricación de vehículos eléctricos puede generar nuevos empleos, pero también plantea desafíos significativos para la fuerza laboral existente. Muchos trabajadores del sector automotriz tradicional podrían verse desplazados, lo que subraya la necesidad de programas de capacitación y reconversión profesional. Además, la transición a los vehículos eléctricos se enmarca en un contexto más amplio de desafíos globales, como la lucha en contra del cambio climático y la búsqueda de energías sostenibles. La colaboración entre gobiernos, empresas y sindicatos se convierte en un aspecto crucial para garantizar que la transformación de la industria automotriz contribuya a un futuro laboral inclusivo y sostenible, en sintonía con las demandas ambientales y sociales actuales. Momento de iniciar nuestro bloque 360 y como lo adelantaba al inicio de este programa, un jurado federal en Nueva York ha dictaminado que Live Nation, el conglomerado propietario de Ticketmaster, ha operado de manera ilegal como un monopolio, abusando de su posición dominante para imponer precios excesivos a los consumidores. Tras un juicio de 7 semanas, el veredicto valida las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que argumentó que las prácticas de la compañía bloquearon sistemáticamente la entrada de competidores. Esta
resolución marca un hito en la regulación de la industria del entretenimiento, señalando que el control casi total de la empresa sobre la venta de entradas y la gestión de recintos ha perjudicado directamente el bolsillo de los aficionados. Ticketmaster solo el año pasado gestionó más de 55,000 eventos y atrajo a 159 millones de asistentes. El fallo judicial sostiene que este poderío permitió a la firma establecer condiciones de mercado que derivaron en un servicio deficiente y tarifas infladas al controlar tanto la promoción de conciertos como la plataforma de venta de boletos. Y ya que hablamos de Estados Unidos, le cuento que los agricultores de ese país enfrentan desafíos por los aumentos de los precios del combustible y fertilizantes, producto, sí, del conflicto en Asia Occidental. Aquí los detalles. El aumento del costo de insumos agrícolas esenciales, como el diésel y los fertilizantes, ha obligado a los agricultores a tomar medidas para mitigar los efectos que tendrán en la próxima temporada de siembra, mismos que amenazan con mermar la rentabilidad del sector. Tenemos costos más altos y ese es el principal problema. En el pasado, nuestros costos también eran altos, pero ahora los precios de nuestros productos están algo bajos, lo que dificulta mucho la obtención de ganancias y un flujo de caja positivo durante el año. Dado que el año pasado muchos agricultores fijaron los precios de los fertilizantes, se prevé que el impacto total en el sector se sienta más adelante en un escenario donde el conflicto continúe y los precios de los fertilizantes sigan en aumento. En general, diría que es un momento de preocupación, quizás un momento de supervivencia, en el que buscamos reducir costos, no hacer nuevos gastos e intentar mantenernos a flote hasta que mejore la dinámica del mercado o se produzca una reducción significativa de nuestros costos de producción. El panorama de los agricultores se ve conformado por incertidumbre, preocupación y volatilidad geopolítica que, de continuar, podría afectar gravemente a un sector ya impactado desde los inicios del conflicto en Asia Occidental, mismo que han provocado complicaciones no solo en dicho país, sino en el mundo entero. En Israel, los costos de la guerra de Benjamin Netanyahu alcanzarán los 112,000 millones para el año 2026, me refiero de dólares. En un reciente informe emitido por el Banco Central del régimen israelí, se afirmó que el costo financiero de las guerras iniciadas por el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu desde el 7 de octubre del 2023 alcanzarán aproximadamente los 112,000 millones de dólares en el periodo 2023-2026. Destacó el informe que la cifra corresponde a las guerras libradas por el régimen en la Franja de Gaza y el Líbano, así como la ofensiva lanzada contra Irán entre el 13 y el 25 de julio del año pasado conjuntamente con Estados Unidos, y enfatizó que la cifra emitida no incluye las decisiones adoptadas desde el 28 de febrero que iniciaron con los ataques en contra de Irán. Le cuento ahora que la inflación en la eurozona saltó al 2,6% en marzo, y esto en máximos desde el año 2024 por la guerra precisamente de Irán. Esto supone una aceleración de 7 décimas, una más de lo previsto inicialmente respecto al 1,9% de febrero, y lo que representa además el mayor aumento del coste de la vida en la región desde julio de 2024 ante el impacto de la guerra en Irán sobre los precios de la energía, y esto según la segunda lectura publicada por Eurostat, ente que también recalcó que la escalada de la inflación en la eurozona durante el mes de marzo refleja el impacto inmediato de la guerra en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Hormuz en los combustibles, con una subida o incremento del 5,1% interanual del coste de energía, y en contraste con el retroceso del 3,1% registrado en febrero, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,2%, 4 décimas menos que el mes anterior. Pasamos ahora a Italia, porque la inflación interanual de marzo aumentó a 1,7%. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, el repunte inflacionario en Italia durante marzo del presente año estuvo impulsado por el alza de 10 puntos en la energía regulada y el incremento de los alimentos no procesados del 3,7 al 4,7%. En contraste, la inflación subyacente de los servicios recreativos y el transporte moderaron su crecimiento, situándose en 3 y
2,2 puntos porcentuales respectivamente, pese al choque energético reduciendo la brecha frente a los servicios frente a los servicios y además o finalmente los productos de compra frecuente mostraron un incremento más notable al pasar del 1,9 al 3,1% y endureciendo así el costo de la canasta o de la cesta básica. Esta inflación en el país europeo presenta una dualidad, ya que mientras la energía regulada y los alimentos frescos disparan los costos del consumo inmediato, la inflación subyacente da señales de alivio al bajar al 1,9%. Es un escenario de presión externa con una ralentización en el sector servicios. A revisar cómo se encuentran los precios del petróleo a esta hora. El West Texas Intermediate, el WTI, de referencia en Estados Unidos, marcó un precio de $93.19, un incremento de $1.90. ¿Cómo está el barril del Brent, el de referencia en Europa? Bueno, le cuento que se ubica en $98.01, un incremento, una suba también de $3.08. Y finalmente el crudo promediado por la OPEP, que marcó un precio de $104.56 en este caso, una caída de $2.63. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por habernos acompañado. Les recuerdo que para comentarios o sugerencias puede escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net o contactarnos a través de nuestras cuentas de X @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido, pero lo invito a seguir en la señal de Telesur. Nos vemos pronto.